Muy buenos días, les damos un cordial saludo como representantes de la promoción 2020-2021 del programa del Diploma del Bachillerato Internacional. En esta oportunidad daremos inicio a un comentario oral de la obra de César Vallejo, para la cual hemos partido de un grupo conformado por Edgar Cárdenas, Renato Gardela y yo, Nieves Cadenas. Para dar inicio a este proyecto tuvimos que tomar en cuenta los conceptos claves de representación y creatividad. Asimismo, nuestra pregunta de TDC fue ¿de qué manera reflejan los textos los hábitos culturales, los representan o forman parte de ellos? Seguidamente tuvimos que analizar diversos poemas. Entre estos resaltamos Heraldos Negros, La Cena Miserable, Los Dados Eternos, La Araña, Idilio Muerto, El Poeta Su Amada, Espergesia, Nervazón de Angustia, Los Pasos Lejanos, etc. A continuación se hará presentación del poema La Cena Miserable. ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? Ya nos hemos sentado mucho a la mesa, con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre desvelado. ¿Y cuándo nos veremos con los demás, al borde de una mañana eterna, desayunados todos? ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas, a donde yo nunca dije que me trajeran? De codos, todo bañado en llanto, repito cabizbajo y vencido, ¿hasta cuándo la cena durará? Hay alguien que ha bebido mucho y se burla, y acerca y aleja de nosotros como negra cuchara de amarga esencia humana la tumba. Y menos sabe ese oscuro, ¿hasta cuándo la cena durará? Luego de hacer lectura al poema La Cena Miserable, procedimos a hacer nuestro esquema de planificación, en el cual colocamos el tema del poema y fue sustentado por tres ideas principales. Ahora se hará presentación de nuestro comentario oral acerca de La Cena Miserable. Uno de los poetas latinoamericanos más trascendentales de la lírica hispanoamericana del siglo XX fue César Vallejo. Habiendo nacido en 1892 en Santiago de Chuco, en el Departamento de la Libertad, su lírica incluye elementos generales ejemplificando sus raíces serranas. En su evolución, se publicaron 4 poemarios que claramente destacan, nombrados Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos y España, aparte de mí este cáliz. Los poemas demostraron una evolución intrapersonal del autor al pasar por estilos modernistas y vanguardistas hasta concluir por una poesía comprometida y humana. Todo lo anterior caracteriza una exploración de diversos estilos literarios, al concentrarse principalmente en lo novedoso y creativo. Su primer poemario, Los Heraldos Negros, mantiene una corriente modernista. Trilce ejemplifica su quiebre en sus días de prisionero mediante el vanguardismo. Durante ambos poemarios se muestran rasgos religiosos, familiares, sobre el amor, la exaltación amorosa, la duda catárquica, etc. Por otro lado, el estilo personal y más original viene dentro de sus 2 últimos poemarios, propagándose mucho más a la libertad de corrientes básicas del modernismo o del vanguardismo. En esta oportunidad, el poema a analizar, conocido como La Cena Miserable, se encuentra dentro del poemario Los Heraldos Negros, en el grupo de poemas Truenos, publicado en 1919. De esta manera, se enfatiza la corriente modernista con una parcialidad del vanguardismo confuso a la transición dentro del yo poético, encontrándose atrapado por una crisis existencial y una opresión catárquica.
Más allá de eso, en el aspecto métrico, la característica principal de la escena miserable son los encabalgamientos. Además, posee versos alejandrinos, heptasílabos, tridecasílabos, entre otros. Por lo tanto, no se presenta un esquema métrico ni una organización rítmica fija. Siendo así, se identifica que el tema de la escena miserable es la miserabilidad en la vida de una persona, el cual es sustentado por tres ideas principales. Primero, la agonía de vivir en la soledad y su cuestionamiento hacia Dios demuestran la miserabilidad. Segundo, las desigualdades sociales y su crítica representativa demuestran la miserabilidad. Tercero, el deseo de muerte a causa de la miserabilidad. En primer lugar, se presenta la idea de la agonía de vivir en la soledad y su cuestionamiento hacia Dios demuestran la miserabilidad, de manera que el yo lírico hace referencia a la falta de alguien que lo ampare, incluso el mismo Dios. De esta manera, cabe resaltar que una de las características de Vallejo es presentar cuestionamientos en base al sufrimiento, que en este caso lo supera sin el apoyo de alguien en específico. Esta primera idea se evidencia en las figuras literarias, las cuales nos permiten analizar a mayor profundidad el mensaje. Es por eso que mediante la siguiente cita se evidencia la soledad. ¿Y cuándo nos veremos con los demás al borde de una mañana eterna, desayunados todos? El objetivo del autor, al emplear el verbo transitivo en plural veremos, está basado en mostrar un apoyo moral inexistente para el yo lírico. Es más, se presenta una perífrasis verbal que permite poner en tiempo indefinido la esperanza de ver a los demás, es decir, otras personas que puedan contrarrestar su sentimiento de soledad. Más específicamente, el adverbio relativo cuando nos afirma que es una situación hipotética, donde no hay un plural o compañía por el momento. Es por eso que aquellas palabras sustentan la idea general respecto a la soledad, pues se presenta una suposición y no una realidad. Sin embargo, también están presentes las figuras literarias, tal y como se evidencia una metáfora al mencionar estar al borde. Por medio de esto, el autor busca expresar un sentimiento de temor al aproximarse a algo que representa agonía para el yo lírico e inmediatamente nos presenta un encabalgamiento. De esta forma, la preposición de pertenencia de continúa con la explicación de esta angustia provocada por una posible añoranza o falta de compañía. Siendo así, el epíteto mañana eterna refuerza esa añoranza al tener en mente el inicio de un día donde no haya falta de nada y todo sea positivo. Una vez más, se utiliza la suposición y el autor busca expresar un mensaje totalmente contrario a la realidad del yo lírico. Por ende, se refleja que es en la mañana cuando el dolor del yo lírico se presenta con mayor ímpetu. Más allá de eso, el autor se apoya en signos de exclamación para maximizar el sufrimiento y angustia del yo lírico al emplear desayunados todos. Incluso por medio del pronombre indefinido todos, se manifiesta que el yo lírico ya no reclama en primera persona, ya que pasa a una exigencia plural que compromete a varios en una situación similar. Asimismo, el autor evidencia la agonía de vivir en la soledad por medio del yo lírico y sus cuestionamientos directos, donde hace énfasis al hecho de no tener respuestas a su sufrimiento por medio de la siguiente cita. ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? El propósito del autor al emplear los signos de exclamación es, una vez más, enfatizar el mensaje y crear un mayor impacto respecto a los sentimientos del yo lírico. Siendo así, al mencionar hasta cuándo, se da inicio a la queja que será presentada por medio de la preposición hasta, que indica la inexistencia de un límite para confirmar que la soledad está presente, mientras que el adverbio relativo cuando es utilizado por el autor como una conjunción para hacer referencia al tiempo que transcurrirá. Más allá de eso, hasta cuándo es una anáfora que se presenta de manera repetitiva en diversos versos y también puede ser considerada como una pregunta retórica centrada en la falta de fe por parte del yo lírico. Ante estos hechos se aprecian los sentimientos de desconfianza ante Dios, ya que se aborda una temática basada en los cuestionamientos por consecuencias de la tragedia humana que lo llevan a la soledad y el enfrentamiento de otros problemas sin el apoyo de terceras personas. Incluso se hace explícito su cuestionamiento respecto al apoyo de un ser supremo, ya que menciona la duda, hecho que muchos resaltan al hacer referencia a la fe, tomando en cuenta la agonía de las personas que son creyentes. Además,
Los blasones en términos literales representan un soporte físico ubicado en el centro de las armerías. Sin embargo, Vallejo nos presenta un símbolo de protección en su necesidad de amparo. De esta forma, la preposición por da inicio a la explicación de esta necesidad, haber padecido, es decir, haber sufrido. Cabe resaltar que el autor emplea los verbos en pretérito perfecto para indicar que el sufrimiento comenzó hace mucho tiempo, pero los puntos suspensivos dejaron en suspenso el fin de esta agonía por la soledad. En general, Vallejo nos demuestra la agonía de vivir en la soledad por medio de las adversidades que atraviesa el yo lírico. Simultáneamente, se presentan quejas repetitivas en las que el yo lírico representa el sufrimiento de muchas más personas en su misma situación. Se imagina una vida sin las repercusiones que tiene la suya, pero esto solo enfatiza su cruda realidad. En relación a la segunda idea presentada, las desigualdades sociales y su crítica representativa demuestran la miserabilidad, podemos visualizar un rasgo notorio por parte de Vallejo en cada uno de sus poemas. La crítica que introduce según sus raíces indígenas para justificar su postura de un sistema fallido y no equitativo para cada persona. Dicha idea se puede ejemplificar en la siguiente cita. Ya nos hemos sentado mucho a la mesa, con la amargura de un niño que, a medianoche, llora de hambre desvelado. El intento parcial del uso de recurso estilístico comparación dentro de con la amargura de un niño nos demuestra un lado más natural de Vallejo en la construcción de este poema, ejemplificando un poco más sus rasgos indígenas, naturales, o en otras palabras, humanos. Por la misma rama, se puede observar cómo Vallejo utiliza el llanto del niño conjugado en presente para humanizar su crítica, al querer ejemplificar la vulnerabilidad humana continua y actual mediante una acción de la misma índole, justificándose bajo el sufrimiento por desigualdades y su acomodamiento forzado a un grado de flaqueza insoportable. Lo anterior, tan insoportable como el quebrarse al llanto de un menor, algo casi imposible de evitar, y la incapacidad de responder cuando hay razones exógenas que limitan al resurgimiento social de la persona oprimida. Por otro lado, Vallejo habla sobre alguien que ha bebido mucho y se burla y acerca y aleja de nosotros, como negra cuchara de amarga esencia humana. Para demostrar, mediante el uso de verbos en pretérito perfecto y continuos, ese poderío inalcanzable e irrevocable para la mayoría de las personas concernientes de su descendencia aborigen. El recurso estilístico polysyndeton mayoritariamente se opta para la enfatización de ciertas frases para su resultado icónico y memorable. Saliendo de esta razón, se puede visualizar cómo el polysyndeton en y se burla, y acerca, y aleja, cumple ese propósito, de enfatizar la acción dictatorial del repartidor de comida. En otras palabras, la crítica potencialmente monopólica que se visualiza hacia las personas de poder. De complemento, el epíteto incluido en negra cuchara enfatiza la amarga adjetivación en la esencia aplicada de una escala máxima de coloración fría que el yo lírico considera como construido bajo la supresión de las desigualdades sociales en cada persona oprimida, y en su cambio socioexpresivo a causa de ellas mismas. Asimismo, muestra el dolor ansioso y depresivo del autor al aplicar el epíteto en un fraseo presente en amarga. Esto representa su penuria, que quiere que se escuche, pero Vallejo no ve un futuro claro al no ejemplificar psicológicamente colores esperanzadores más cercanos a la escala de fríos azulados. En conclusión parcial, se puede visualizar que uno de los objetivos del poema y del autor recae en la construcción de una crítica reflexiva dentro del lector por parte del mundo lírico instaurado. Una crítica que ejemplifica la desigualdad presente en los sistemas adjudicados y el sufrimiento que contiene bajo los oprimidos cuando la cena es inaudita de un término. En tercer lugar, se nos presenta la idea del deseo de muerte a causa de la miserabilidad, de parte de Vallejo, representado en forma de dolor que es causado por una situación de pobreza, lo cual es una causa desmotivadora de la vida para él. La falta de recursos le causa un sufrimiento en tal medida que lo lleva al lamento y la desesperación constante. Lo presentado anteriormente se puede visualizar claramente en la siguiente cita. ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas a donde yo nunca dije que me trajera?
podemos observar cómo Vallejo, mediante el uso de la metáfora Valle de Lágrimas, intenta hacer referencia al fuerte dolor que ha ido sintiendo y ha ido acumulando el yo lírico desde hace tiempo, y cómo este, al ser uno duradero y prolongado, presenta una insatisfacción de seguir viviendo bajo esas condiciones económicas tan pobres y fúnebres. Se evidencia en gran medida el fastidio y desesperación del yo lírico cuando dice donde yo nunca dije que me trajeran. Esto, al estar conjugado en imperfecto, junto con el adverbio de negación, se usa para explicar una crítica del pasado de la cual recién en el presente el yo poético ha tenido la capacidad de admitir, ya que pareciese que la situación que le ha tocado vivir es una que le han impuesto sobre su propia voluntad, haciéndolo sufrir sin su consentimiento y de sobremanera, pero este recién lo nota después de tiempo, cuando ya ha pasado por todo ese dolor. Sin embargo, este al mismo tiempo presenta confusión y desilusión. Vallejo habla sobre caer de codos todo bañado en llanto, en donde, bajo la utilización de un hipérbole que está conjugado en presente, hace referencia de cómo este mismo cae rendido ante el destino que le ha tocado vivir, en una posición totalmente expuesta y débil, esperando algún tipo de ayuda que lo salve de su terrible sufrimiento junto con sus pocas ganas de seguir con vida. Más aún, se demuestra el lamento y la cuestión a su propia fe cuando se hace uso de la personificación hasta cuando la cruz que nos alienta no detendrá sus remos. Aquí vemos de que el yo lírico no entiende por qué su padre, Dios, lo ha dejado abandonado a su propia suerte y no va a socorrerlo. Y piensa que por obra del destino o por el mismo Dios, tiene que afrontarlo. La cruz la humanizan de tal manera que la representan como alguien que alienta a los creyentes a querer seguir viviendo bajo la enseñanza de Dios. Pero los remos son un símbolo religioso de hasta cuándo no perderán la fe, por todas las desgracias que han pasado y en donde la cruz, que siempre los tenía resguardados, ahora no los ha ayudado. Por lo tanto, ese sufrimiento que lo desmotiva y desalienta completamente, lo llevan a pensar al yo lírico de que la vida no tiene sentido, hasta el punto de creer de que la muerte es su única salida de aquella amarga esencia humana. En resumen, se puede evidenciar que también uno de los objetivos del poema es hacer evidente el deseo de muerte del yo lírico, presentando las razones por las cuales éste se ha desmotivado. El dolor que ha sufrido y sigue sufriendo es uno que lo lleva a la locura y desesperación, perdiendo en cierto grado su fe, ya que fue abandonado por el mismo Dios al hacerlo vivir semejante destino, y así haciéndolo creer que la única salida de todo ese conflicto personal es la muerte. En definitiva, César Vallejo habla continuamente de la muerte, de la tristeza y el sufrimiento a lo largo de las estrofas de sus poemas. No obstante, hay algo que lo hace resaltar mucho más, y fue su manera de plasmar en un lenguaje tan sencillo críticas de muchos aspectos que le tocó sufrir a lo largo de su vida. Lo anterior con una variedad de figuras literarias únicas y profundamente pensadas, aspectos que ejemplifican el sentimiento de abandono que muchos creyentes en Dios poseen a raíz de una misma desgracia. Incluso, este mismo rompió totalmente los esquemas de la métrica y del lenguaje, con la creación de nuevos vocablos y el uso del verso libre. Entendemos que Vallejo adoptó ese estilo porque para él no existía una forma adecuada para transmitir los sentimientos que trataba de explicar, ya que las palabras existentes no eran suficientes, y así contradiciendo mucho el estilo de aquella época. La Cena Miserable es el claro ejemplo del gran talento que Vallejo poseía, ya que la combinación de elementos como las preguntas retóricas y el tono para expresar la muerte, la soledad y el sufrimiento de muchas personas pobres, tanto socioeconómicamente como espiritualmente, de una forma tan sencilla pero a la misma vez tantos sentidos varios, fue lo que le terminó por hacer reconocido tanto en América Latina como en Europa y diversas partes del mundo. Muchas gracias.